Dios me los bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Proverbios, capítulo 9. Habla acerca de la sabiduría y me agradó mucho este pasaje bíblico cuando lo leí, cuando el Señor me dio el entendimiento, y pues quiero compartirlo con ustedes para que así crezcamos juntos en el conocimiento del Señor y en poder entender qué es lo que debemos hacer para agradarle al Padre. Y dice de la siguiente manera, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Como bien dice el libro de Proverbios, aquella persona sabia es aquella persona que realmente teme a Jehová, porque cuando no tenemos el temor de Dios o el temor del Padre, andamos sin sabiduría. ¿Y cómo es eso que andamos sin sabiduría? Hay muchos científicos, hay muchas personas que hacen cosas grandes y quizás son ateas. Pues estas personas pueden tener un conocimiento de hombres, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque estas personas, aún teniendo conocimiento de hombre, quizás sus casas caminan mal, quizás en sus trabajos son personas de contienda, discordia, por el orgullo y por la altivez. Pero cuando tú eres una persona que tienes ese temor de Dios, tú evitas ser una persona conflictiva, tú evitas ser una persona que codicies lo de otro, tú evitas ser una persona que hurte, tú evitas en lo mayor posible ser aquel hombre del cual se denota a alguien malo o un mal ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando somos temerosos de Dios, algo que hace el temor de Dios es hacer que tú no hagas o no cometas alguna falta delante del hombre. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros le conocemos como conciencia, pero hay algo que el cristiano conoce y tiene en él que se llama Espíritu Santo. Y este ser, el Espíritu Santo, aquel que nos redarguye, es el que nos va guiando, nos va enseñando qué es lo que al Padre le agrada. Y cuando nosotros tenemos a ese Espíritu Santo y tenemos ese temor de Dios, evitamos cometer todas estas faltas que muchas veces nos hacen ser personas caóticas. Y lo dice acá, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque el hombre que no teme a Dios es un hombre que puede hacer lo que quiere o piensa hacer lo que quiere sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, cuando tú eres un científico, tú eres una persona que haces muchas cosas, pero no mira las consecuencias. Y por ejemplo están, como salió lo del coronavirus, que supuestamente fue un virus creado en un laboratorio. Todas estas cosas ocurren, ¿por qué? Por el querer saber, pero en realidad, queriendo saber, nos volvemos brutos y caemos en lo que se daría o se diría, se denotaría como hacerle daño a la sociedad. Por eso nosotros, teniendo el temor de Dios, en vez de hacer daño, venimos a sumar. Y dice acá, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros estamos en Él, cuando nosotros pertenecemos a Él, al Santo, al Dios Creador, a Cristo, al Espíritu Santo, cuando pertenecemos a ellos, nosotros no es que seamos muy inteligentes, no, es que ellos nos dan de su inteligencia para nosotros poder caminar. Porque hay muchas personas que llegan a los caminos de Dios y después se quieren hacer más sabios o más inteligentes que otros. Y no es que te hagas más sabio o más inteligente que otros, es que simplemente aquel que creó todo te está dando la oportunidad de conocer y entender cosas que no sabías. Por eso nosotros tenemos que ser personas sensatas, prudentes, y en ese conocimiento que se nos está regalando, porque es un regalo que se te da, hay que atesorarlo e impartirlo lo mejor posible para que así otra persona también crezca, pero no crezca como hombre, sino que crezca en el Espíritu, que crezca en la presencia de Dios, que es lo que anhelamos. Todo cristiano anhela que las personas se aparten del pecado y crezca en la presencia de Dios, que sea ese hombre o esa mujer que Dios anhela, porque Él desde un principio nos da tanta palabra
para que nosotros nos corrijamos de las cosas malas que hacemos y podamos hacer las cosas que a Él le agradan. Por eso nosotros tenemos que evitar ser personas insensatas e imprudentes, y tenemos que apreciar la sabiduría e inteligencia de Dios que Él imparte en nuestras vidas, principalmente teniendo temor de Dios, porque cuando no temes a Jehová no eres sabio. Mira que muchas veces cuando tú no tienes temor por algo o por una consecuencia, terminas cometiendo un error. Ejemplo, cuando la persona va a robar, cuando la persona adultera, cuando la persona crea un chisme, cuando la persona es envidiosa. Son cosas que lo tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese temor de Dios, como muchos dicen por allí. No, yo le tengo temor a Dios, yo tengo temor de Dios, pero en realidad no tienes temor de Dios, porque el temor de Dios hace que nos apartemos del pecado. ¿Por qué hace que nos apartemos del pecado? Porque sabemos que a Dios no le gusta el pecado, no le agrada, Él aborrece el pecado. Por allí dice, no, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No, Dios aborrece tanto el pecador como el pecado, pero Dios entregó a su Hijo para que ese pecador se redimiera y ese pecador empezara a entender, apartándose del pecado, se redimiera por la sangre de su Hijo y fuere una persona santa, una persona como Él quiere que sea. Por eso tenemos que saber entender, y es aquí donde entramos en el versículo 12 y dice, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Cuando tú eres sabio, cuando tú eres inteligente, cuando tú le agradas a Dios, tú sabes que tienes un lugar o una entrada en el cielo. Cuando tú eres sabio, cuando tú eres inteligente, tú sabes que la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Tú sabes que aunque estés pasando por el problema, aunque estés en la calamidad, aunque tengas tu vida así como lo tuvo Job, usted está seguro porque usted está sujetado a Cristo, usted está sujeto a Dios, usted está allí en esa presencia. Aunque los problemas te agobien, tú sabes que hay un ser que te está diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Eso todo cristiano lo entiende y lo sabe y lo atesora. Por eso nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes para permanecer allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sabios, las recompensas vienen para nosotros. Porque ¿qué le podemos dar nosotros a Dios cuando Él fue que entregó a su Hijo para salvarnos de ese destino que era el infierno, que era el Seol, que era el Hades? Él envió a su Hijo para que nosotros no llegáramos a ese lugar, sino que fuéramos redimidos por la sangre del Cordero Precioso y llegáramos al cielo. Pero también dice acá, si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Todas aquellas personas, como muchos se tienen en costumbre, dicen, yo no soy cristiano porque aquel es cristiano y mira todo lo que hace. Pues yo te doy un consejo acá entre amigos, entre hermanos, entre este humilde servidor. Para ti te dice lo siguiente: no mires el error de aquel. ¿Por qué? Porque aquel tiene su consecuencia. Aquella persona va a pagar lo que está haciendo, pero lo va a pagar él, no porque él se esté tirando de un puente para suicidarte, tú lo sigas. Hoy te recomiendo que dejes ese paso de fe para que así como aquel va a pagar sus consecuencias, tú ganes la bendición de Dios y puedas ser redimido, puedas ser una persona sabia e inteligente. Hoy el libro de Proverbios, ¿no? En el versículo, del versículo 10 al versículo 12, habla en gran parte qué debemos ser sabios, de dónde proviene la inteligencia y qué obtiene cada persona de acuerdo a la obra que haga o de acuerdo a cómo camine, porque sabemos que no es por obra, es por gracia, porque fue un regalo que no merecíamos, que vino del Padre, por el amor que Él le tiene a su creación, sabiendo y entendiendo que cuando aceptamos este regalo, venimos a ser esas personas agradecidas. Y como bien hace el hombre, cuando el hombre hace un obsequio y se lo agradecen, lo agarran y le dan las gracias, ese hombre se siente alegre porque ese regalo fue bien recibido. Pero cuando tú haces un obsequio y ese obsequio no te lo aceptan con buena cara o le buscan los miles de defectos, tú como hombre te enojas,
tanto así que dice, no regalo más. Pues Dios no es así, porque Él entregó a su Hijo y lo hemos rechazado una y otra y otra y otra, y muchas veces lo rechazamos, pero ese regalo siempre está allí, porque es el amor de Dios que se refleja en ese regalo para que nosotros podamos atesorarlo, siendo sabios, siendo inteligentes y así obteniendo la recompensa mediante esa sabiduría e inteligencia que es encaminarnos y estar en la presencia de Dios. Pero toda aquella persona que no le quiere recibir, toda aquella persona que quiera seguir viviendo como ese hombre o como esa mujer que le da la gana de vivir a su manera, también sabe que Él va a pagar sus consecuencias y las va a pagar solo. No va a ir otro a pagar por Él, no. Él va a pagar sus consecuencias. Pero hoy el Señor te dice, ven a mí. Ven a mí que yo quiero quitarte esa carga del pecado. Ven a mí que yo te quiero ayudar. Ven a mí que yo quiero hacer de ti un mejor hombre y una mejor mujer. Hoy el Señor te dice, sé sabio, sé inteligente, encamínate en lo que realmente va a ser provechoso para ti. Porque el Señor viene a sumar, no a restar. El mundo te va a restar, porque en el mundo vas a encontrar problemas, en el mundo vas a encontrar aflicción, en el mundo vas a encontrar muchas cosas. Y sabe algo, si a nosotros los cristianos se nos hace duro y se nos hace difícil estar en este mundo soportando todo esto y teniendo a Cristo, cuanto más cuando estamos sin Cristo, que estamos a la deriva, que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, buscando ese hombre o esa mujer que no tiene a Cristo en su vida para poder atraparlo, para destruir su hogar, para destruir su familia, para mantenerlo en depresión. Pero Cristo viene a romper toda cadena, toda ligadura. Cristo viene a sanarte, Cristo viene a darte sabiduría, a darte entendimiento, a hacerte una persona inteligente. Por eso hoy te digo, sé inteligente y da tu paso de fe, sé valiente, porque dice la palabra que los valientes arrebatarán el reino de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Espero que esta palabra te sirva de aliento, te sirva para reconocer al único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Que esta palabra te ayude a dar ese paso, que esta palabra te haga reflexionar si estás siendo sabio, si realmente estás teniendo temor de Dios o si simplemente quieres pagar tú solo todas tus consecuencias. Dios te bendiga, hasta la próxima.